Che, ¿qué onda? Todo bien. Listos para una masterclass legal. Ale. Hoy vamos a meternos de lleno en el contrato de trabajo en Argentina. Sí, señor. Ese papelito que a veces firmamos sin leer mucho, ¿no? Claro. Pero ojo, que entenderlo es clave para defender tus derechos laburando. Tranqui, vamos a ir paso a paso, bien tranqui, como si estuviéramos tomando unos mates. Así que prepárate para una buena charla. Exacto. Vamos a desmitificar este tema tan importante. Vale. Desde lo básico Ajá. hasta los detalles que a veces se nos escapan. Buenísimo. Desde qué es un contrato de trabajo Claro. hasta qué derechos y obligaciones tenemos. Tanto para el que labura como para el que da laburo. Imagínate que te damos un resumen de toda la materia de derecho laboral. Buenísimo para estudiantes o para cualquiera que quiera saber cómo funciona la cosa en el laburo. Tal cual. Empecemos por lo básico. Mm. ¿Qué es un contrato de trabajo? Bueno, Es solo firmar un papelito y ya. No, no es solo firmar un papelito. En realidad es un poco más complejo que eso. La ley de contrato de trabajo, la famosa LST, nos dice en su artículo 21 que un contrato de trabajo es un acuerdo donde una persona se compromete a trabajar para otra bajo su dependencia a cambio de una remuneración. O sea, no es solo firmar, sino que hay una relación de poder ahí donde uno manda y el otro obedece. Claro, como el técnico y el jugador, ¿no? Exactamente. El técnico da las indicaciones y el jugador las cumple, pero a cambio el jugador recibe un sueldo. Exactamente. Y esa relación de dependencia es clave para diferenciarlo de otros tipos de trabajo, como el trabajo autónomo. Por ejemplo, un delivery que usa una app no tiene un jefe que le diga qué hacer y cuándo hacerlo. Él maneja sus tiempos, elige sus pedidos. Sí, repiola. Entonces, ya sabemos que la LST se aplica solo cuando hay relación de dependencia, o sea, cuando hay un jefe que da órdenes. Pero, ¿cuáles son los elementos que hacen que un contrato de trabajo sea válido? ¿Qué tiene que tener ese papelito para que sea legal? La LCT es bastante específica en eso. Para que un contrato de trabajo sea válido, necesitas 7 elementos esenciales. Es como hacer un buen asado, si te falta la carne, el carbón o la sal, ya no es lo mismo. Me encanta la analogía. Empecemos con el primer ingrediente, el consentimiento. ¿Qué significa esto en términos legales? ¿Es solo firmar el contrato y listo? No, no basta con garabatear una firma. El consentimiento implica que ambas partes, tanto el trabajador como el empleador, están de acuerdo con lo que dice el contrato. Tienen que entenderlo y aceptarlo libremente, sin presiones ni engaños. Imagínate que te obligan a firmar un contrato en chino sin entender nada. Eso no sería un consentimiento válido. Claro, sería como comerse un choripán crudo. Exactamente. Nadie querría eso. Y hablando de cosas que nadie querría, ¿qué pasa con el segundo elemento, el servicio personal? ¿Significa que tengo que trabajar yo mismo? ¿O puedo mandar a mi primo? Buena pregunta. El servicio personal significa que el trabajo lo tiene que hacer la persona que firmó el contrato. No se puede delegar a otra persona a menos que el contrato lo permita expresamente. Es decir, si te contratan por tus habilidades como programador, no puedes mandar a tu abuela que teje crochet a hacer el trabajo por vos. Obvio, sería un quilombo. Entonces, si me contratan para hacer un asado, tengo que ser yo el que prenda el fuego y cocine la carne. ¿Y qué hay del tercer elemento, la forma y denominación? ¿Importa cómo se llama el contrato o si está escrito en papel membretado? No tanto la forma o el nombre que se le dé al contrato no es lo que define si es un contrato de trabajo o no. Lo importante es contenido del acuerdo y si cumple con las normas laborales. Un contrato se puede llamar acuerdo de colaboración o convenio de servicios, pero si en la práctica establece una relación de dependencia, se considerará un contrato de trabajo a todos los efectos. O sea que lo que importa es la sustancia, no el nombre rimbombante. ¿Y qué hay del plazo del contrato? ¿Importa si es por tiempo determinado o indeterminado? ¿Qué es mejor para el trabajador? Claro que importa. La LCT reconoce ambas modalidades, pero digamos que tiene una preferencia por los contratos por tiempo indeterminado, que son la regla general. Los contratos a plazo fijo deben estar justificados por alguna razón específica y temporal. Es decir, la ley busca proteger al trabajador y evitar que lo contraten por periodos cortos y lo dejen colgado después. ¿Y qué me dice en el quinto elemento? La prestación laboral. Es simplemente ir a laburar todos los días. Bueno, sí, pero hay que ser un poco más precisos. A ver. La prestación laboral se refiere a la actividad específica que el trabajador se compromete a realizar para el empleador. Es decir, qué tipo de trabajo va a hacer, cuáles son sus responsabilidades, etc. No es lo mismo ser contratado como mozo que como programador. Claro, cada laburo tiene su ciencia. Exactamente. Sin laburo no hay contrato. ¿Y qué hay del sexto elemento, que supongo que es el que todos esperamos con ansias? La remuneración. Es solo recibir un sueldo a fin de mes. La remuneración es el pago que recibe el trabajador por su trabajo. Puede ser un sueldo mensual, un pago por hora, por día o por trabajo realizado. Lo importante es que sea justa y acorde a la tarea realizada. La ley protege al trabajador para que no lo exploten
pagándole una miseria. O sea que laburar gratis no va, a menos que sea por amor al arte. Y por último, pero no menos importante, llegamos al séptimo elemento, la ajenidad. ¿De qué se trata esto? ¿Tiene que ver con ser argentino o extranjero? Jaja. No, no tiene nada que ver con la nacionalidad. La ajenidad significa que los resultados del trabajo que realiza el trabajador pertenecen al empleador, no al trabajador. Por ejemplo, si un empleado de una fábrica diseña un nuevo producto, ese producto pertenece a la fábrica, no al empleado. Clarísimo. Ahora sí tenemos la receta completa del contrato de trabajo. Pero no nos quedemos solo con los ingredientes, vamos a ver cómo se cocina esto en la práctica. Me parece una excelente idea. Vale. Pasemos ahora a analizar los caracteres del contrato de trabajo. Buenísimo. Estos caracteres nos ayudan a entender cómo funciona la relación entre el trabajador y el empleador. Dale, métele pata. ¿Cuál es el primer carácter que debemos conocer? Algo que lo haga único. El primer carácter es que el contrato de trabajo es consensual. Esto significa que se forma por el simple acuerdo de voluntades entre las partes, sin necesidad de grandes formalidades. Por ejemplo, un trabajador y un empleador pueden ponerse de acuerdo verbalmente para que el primero realice ciertas tareas a cambio de un salario, y eso ya constituye un contrato de trabajo. O sea que no hace falta firmar un contrato con 20 cláusulas en letra chica para que exista un contrato de trabajo. Exactamente. Menos mal. ¿Y qué hay del segundo carácter, el personal? Tiene que ver con la personalidad del trabajador. No exactamente. El carácter personal significa que el trabajo debe ser realizado por el trabajador en persona, no puede delegarlo a otra persona. Esto se basa en la idea de que el contrato se celebra en función de las habilidades y conocimientos específicos del trabajador. Entiendo. Sería como si Messi le pidiera a su vecino que juegue un partido por él. No funcionaría. ¿Y qué me dicen del tercer carácter, el de la dependencia? Es lo mismo que la relación de dependencia que mencionamos antes. Sí, es el mismo concepto, pero visto desde otro ángulo. El carácter de dependencia significa que el trabajador está bajo las órdenes y el control del empleador. El empleador tiene la facultad de dirigir al trabajador, darle instrucciones, controlar el cumplimiento de sus tareas. Es como el director de una orquesta, él decide qué música se toca y cómo la tocan los músicos. Claro, si no sería un caos. Cada uno tocando lo que se le canta. Y el cuarto carácter, el de tracto sucesivo. ¿A qué se refiere eso? Es algo que se repite. Exactamente. El carácter de tracto sucesivo significa que el contrato de trabajo se desarrolla a lo largo del tiempo, con prestaciones repetidas. No se trata de un acuerdo para una sola tarea puntual, sino de una relación que se extiende en el tiempo. Por ejemplo, un empleado de oficina va a trabajar todos los días de la semana, no solo un día. O sea que no es como ir al dentista, que vas una vez, te arreglan la muela y chao. Y que haya el quinto carácter, algo que lo haga especial. El quinto carácter es que el contrato de trabajo no es formal. Ajá. Esto significa que no requiere una forma específica para ser válido. Aunque suele hacerse por escrito, también puede ser verbal. Lo importante es que se demuestre que existe un acuerdo entre las partes. Buenísimo. Menos papeles para firmar. ¿Y qué me dicen del sexto carácter? Algo que nos alegre el bolsillo. Exactamente. El sexto carácter es que el contrato de trabajo es oneroso. Eso significa que implica una contraprestación económica, es decir, un salario a cambio del trabajo realizado. El trabajador no trabaja gratis, sino que recibe una remuneración por su esfuerzo. Menos mal. Ya me está preocupando. Vamos al séptimo carácter. Algo que nos haga sentir importantes. El séptimo carácter es que el contrato de trabajo es bilateral. Esto significa que genera derechos y obligaciones para ambas partes, tanto para el trabajador como para el empleador. No es un acuerdo unilateral, sino que ambas partes obligan recíprocamente. O sea que no es como ir a la cancha, que uno paga la entrada y el otro juega. Acá, ambos tienen que poner de su parte. ¿Qué me dicen del octavo carácter? Algo que nos dé seguridad. El octavo carácter es que el contrato de trabajo es conmutativo. Esto significa que las prestaciones de ambas partes son equivalentes y predecibles. El trabajador sabe cuánto ganará por su trabajo y el empleador sabe qué trabajo recibirá a cambio del salario que paga. Es decir, que no es una apuesta a ciegas. Y por último, pero no menos importante, llegamos al noveno carácter. Algo que nos haga sentir protegidos. El noveno carácter es que el contrato de trabajo es típico. Esto significa que tiene una regulación específica en la LST y se diferencia de otros tipos de contratos. No se rige por las mismas normas que los contratos de compraventa, de alquiler o de servicios profesionales. Perfecto. Ahora sí tenemos un panorama completo de los caracteres de contrato de trabajo. Pero me queda una duda. ¿Qué pasa si hay un acuerdo para trabajar en el futuro, pero todavía no se empezó a laburar? Buena pregunta. En ese caso, estamos hablando de un contrato sin relación de trabajo. Es como un acuerdo preasado, digamos. Las partes se obligan a futuros actos, el trabajador se compromete a trabajar y el empleador a pagarle, pero todavía no hay una prestación de servicios efectiva. Entiendo. Es como invitar a alguien a un asado el domingo, pero todavía es miércoles.
¿Y qué pasa si se rompe ese acuerdo antes de que empiece el laburo? Hay que pagar indemnización. En ese caso, como la relación laboral aún no ha comenzado, se aplican las normas del derecho común, no las de la ST. La parte que incumplió el acuerdo deberá indemnizar a la otra, generalmente con un monto equivalente a un mes de salario. O sea que cancelar un asado a último momento puede salir caro. ¿Y qué pasa con el caso contrario? Donde la gente ya está laborando, pero el contrato no está registrado. Eso es legal. Ese es un caso muy común en Argentina, lamentablemente. Se llama trabajo no registrado y es una situación irregular que perjudica a ambas partes. Claro, porque el trabajador pierde un montón de derechos y el empleador se expone a multas y sanciones. Pero ¿cómo se sabe si hay un contrato de trabajo si no está escrito en ningún lado? Ahí entra en juego el famoso artículo 23 de la ITCT, que establece la presunción del trabajo. Este artículo dice que si alguien presta servicios para otros, se presume que existe un contrato de trabajo, a menos que se demuestre lo contrario. O sea que si te ven laburando en un lugar, se asume que hay un contrato, aunque no esté firmado. Es como si te ven con la cara llena de chimichurri, se asume que te comiste un asado. ¿Y quién tiene que demostrar lo contrario? La carga de la prueba recae en quien niega la existencia del contrato. En general, es el empleador quien debe demostrar que no hay una relación de dependencia. Por ejemplo, si el empleador alega que el trabajador es un contratista independiente, deberá probar que éste tiene autonomía, que no recibe órdenes directas, que usa sus propias herramientas, etc. Interesante. O sea que la ley protege al trabajador y no lo deja desamparado ante un empleador que quiere hacerse el vivo. ¿Y qué pasa con el silencio del empleador? ¿Tiene algún significado legal? Sí, silencio del empleador también puede tener consecuencias legales. Según el artículo 57 de la LST, si un trabajador le reclama algo a su empleador como un pago atrasado y este no responde, se asume que reconoce la deuda. Si les dio el empleador, se interpreta como una aceptación tácita del reclamo. O sea que si te deben plata y el jefe no dice ni mu, es como si te lo hubiera reconocido. Pero bueno, ya hablamos mucho de la ley, del contrato, de los elementos. ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia? Buena pregunta. Los sujetos del contrato de trabajo son los que le dan vida a este acuerdo. Principalmente tenemos al trabajador, que es la persona que se compromete a prestar servicios, y al empleador, que es quien lo contrata. Claro, como en un partido de fútbol, tenés a los jugadores y al director técnico. Pero siempre son solo dos personas. No puede haber más gente involucrada. No necesariamente. La LCT reconoce tres figuras principales: el trabajador, los auxiliares del trabajador y el socio empleado. A ver. Empecemos con el trabajador. Supongo que es la figura más común, ¿no? Sí, el trabajador es la persona física que presta servicios en relación de dependencia a cambio de una remuneración. Es la figura central del contrato de trabajo. O sea, el que pone el lomo. ¿Y qué hay de los auxiliares del trabajador? Son como los ayudantes de cocina. Exactamente. El artículo 28 de la LST define a los auxiliares del trabajador como aquellas personas que ayudan al trabajador en la realización de sus tareas. Por ejemplo, si un albañil contrata a un ayudante para que le mezcle el cemento, ese ayudante se considera un auxiliar del trabajador. Entiendo. ¿Y si se cae un balde de pintura? ¿Quién se hace cargo? En ese caso, el responsable sería el empleador principal, es decir, la persona que contrató al albañil. Los auxiliares del trabajador se consideran dependientes del empleador principal, aunque no tengan un contrato directo con él. O sea que el jefe siempre tiene que estar atento a lo que hacen sus empleados y sus ayudantes. ¿Y qué me dicen del socio empleado? Es un bicho raro. El socio empleado es una figura particular. El artículo 27 de la LST lo define como una persona que, a pesar de ser socio accionista de una empresa, también trabaja para ella en relación de dependencia. Es como el dueño de un restaurante que también se pone el delantal y atiende las mesas. Pero ¿cómo se diferencia de un simple socio? La clave está en que el socio empleado presta servicios a la empresa de forma principal y habitual y está sujeto a las órdenes del empleador, como cualquier otro trabajador. No se limita a participar en las decisiones de la empresa, sino que realmente labura. O sea que tiene doble responsabilidad, como socio y como empleado. Exactamente. Debe ser agotador. Puede serlo, pero también tiene sus ventajas. Por ejemplo, el socio empleado puede acceder a los beneficios de la seguridad social como cualquier trabajador. Buenísimo. Ahora sí tenemos un panorama completo de los sujetos del contrato de trabajo. Pero, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir un contrato para ser válido? Basta con que dos personas se pongan de acuerdo. No basta con un simple acuerdo. No. La LCT establece 5 requisitos esenciales para que un contrato de trabajo sea válido: consentimiento, capacidad, objeto, forma y causa. A ver. Empecemos con el consentimiento.
Es lo mismo que el acuerdo que mencionamos antes. Sí, el consentimiento se refiere al acuerdo de voluntades entre las partes para celebrar el contrato. Ajá. Ambas partes deben manifestar su voluntad de forma libre y consciente. O sea, que no puede haber presiones ni engaños. ¿Y qué pasa con la capacidad? ¿Cualquiera puede firmar un contrato de trabajo? No, no cualquiera. No. La capacidad se refiere a la aptitud legal para celebrar contratos. En general, se requiere ser mayor de 18 años para tener plena capacidad. Sí. Los menores de edad pueden celebrar contratos de trabajo con ciertas restricciones. Claro, no sería justo que un nene de 10 años firme un contrato para trabajar en una mina. ¿Y qué hay del objeto del contrato? ¿A qué se refiere? El objeto del contrato es la actividad que el trabajador se compromete a realizar para el empleador. Debe ser una actividad lícita, posible y determinada o determinable. O sea, que no te pueden contratar para hacer algo ilegal, imposible, o que no se sabe bien qué es. ¿Y qué pasa si el objeto del contrato es ilícito? En ese caso, el contrato es nulo de pleno derecho. Ninguna de las partes puede reclamar nada. Por ejemplo, un contrato para traficar drogas sería nulo por tener un objeto ilícito. Uf, menos mal que la ley protege a la gente de esas cosas. Y si el objeto del contrato es lícito, pero está prohibido por alguna ley específica. En ese caso, el contrato solo es nulo en la parte que contraviene la ley. El trabajador puede reclamar las remuneraciones y demás derechos que le corresponden por la parte del contrato que sí es válida. Entiendo. O sea, que si te contratan para trabajar 10 horas diarias, pero la ley solo permite 8, el contrato es válido por las 8 horas, pero no por las 2 horas extra. ¿Y qué hay de la forma del contrato? ¿Importa si es verbal o escrito? En general, el contrato de trabajo no requiere una forma específica para ser válido. Puede ser verbal o escrito. Sin embargo, hay algunas excepciones. Por ejemplo, los contratos por tiempo determinado deben constar por escrito para ser válidos. O sea que si te contratan por 3 meses y no hay un papel firmado, mejor que te asegures de que te paguen lo que te corresponde. ¿Y qué pasa si no se cumple con la forma exigida por la ley? En ese caso, se presume que el contrato es por tiempo indeterminado. Ajá. La carga de la prueba recae en el empleador, que deberá demostrar que el contrato era por tiempo determinado. Otra vez la presunción a favor del trabajador. Me gusta cómo funciona la SSTT. ¿Y qué me dicen del libro especial? Es como un libro de cuentos para trabajadores. No. No es un libro de cuentos. No. El libro especial es un registro obligatorio que deben llevar los empleadores, donde se anotan los datos de los trabajadores, las condiciones del contrato, las remuneraciones, etc. Es como un DNI laboral. Exactamente. ¿Y para qué sirve? Sirve para llevar un control de la relación laboral y para que en caso de conflicto se pueda probar la existencia del contrato y sus condiciones. Muy importante. Mejor tener todo en regla. Y por último llegamos al quinto requisito. La causa. ¿Qué significa esto? La causa se refiere al motivo que impulsa a las partes a celebrar el contrato. En el caso del contrato de trabajo, la causa suele ser la necesidad del empleador de contar con la fuerza de trabajo del trabajador y la necesidad del trabajador de obtener una remuneración. O sea que la causa es la razón de ser del contrato. Si no hay causa, no hay contrato. Exactamente. La causa debe ser lícita y real. Ajá. No puede ser un pretexto para encubrir otra cosa. Ajá. Por ejemplo, no se puede hacer un contrato de trabajo para justificar un préstamo de dinero. Buenísimo. Ahora sí tenemos un panorama completo de los requisitos que debe cumplir un contrato de trabajo para ser válido. Pero me queda una duda. ¿Cómo se prueba la existencia de un contrato si no está escrito? Esa es una pregunta muy importante. La prueba del contrato de trabajo se rige por las normas del derecho procesal. Se pueden utilizar diferentes medios de prueba, como documentos, testigos, peritajes, etc. O sea que no hay una fórmula mágica. Cada caso es un mundo. ¿Y qué pasa si el empleador niega la existencia del contrato? El trabajador está en problemas. En ese caso, la carga de la prueba recae en el trabajador, que deberá demostrar que realmente existió una relación laboral. Puede usar cualquier medio de prueba que sea admisible en derecho, como recibos de sueldo, correos electrónicos, mensajes de texto, etc. Entiendo. Y supongo que hay algunos medios de prueba que son más fuertes que otros. Sí, algunos medios de prueba tienen más peso que otros. Por ejemplo, un contrato escrito y firmado por ambas partes es una prueba muy sólida. Pero también se pueden utilizar otros medios como recibos de sueldo, correos electrónicos, mensajes de texto, etc. O sea que todo lo que pueda demostrar que laboré para ese empleador puede servir como prueba. ¿Y qué pasa con los testigos? ¿Pueden ayudar al trabajador? Los testigos también pueden ser un medio de prueba importante, especialmente si presenciaron la relación laboral. Por ejemplo, un compañero de trabajo puede testificar que te vio trabajando en determinado lugar y horario. Claro. Dos cabezas piensan mejor que una. ¿Y qué hay de los peritajes? ¿Para qué sirven? Los peritajes son informes realizados por expertos en una determinada materia.
Pueden ser útiles para probar aspectos técnicos del trabajo, como la calificación del trabajador, las condiciones de seguridad, etc. Entiendo. O sea que si el empleador dice que no sé hacer mi trabajo, puedo pedir un peritaje para demostrar que sí sé. Exactamente. Los peritajes pueden ser una herramienta muy útil para defender los derechos del trabajador. Genial. Ahora sí tengo una idea clara de cómo se prueba la existencia de un contrato de trabajo. Pero me queda una duda. ¿Qué pasa si me contratan para hacer un trabajo específico, como construir una casa, y no para trabajar en relación de dependencia? Eso también es un contrato de trabajo. Buena pregunta. En ese caso, no estaríamos hablando de un contrato de trabajo, sino de un contrato de obra o servicios. Este tipo de contrato se rige por las normas del derecho civil, no por la ST. O sea que si me contratan para hacer una parrilla, no me ampara la ST. Exactamente. El contrato de obra o servicio se caracteriza por la autonomía del contratista. El contratista se compromete a realizar un trabajo determinado a cambio de un precio, pero no está bajo la dependencia del comitente. O sea que el que hace la parrilla decide cómo hacerla, cuándo hacerla y con qué herramientas hacerla. Exactamente. El comitente no puede darle órdenes al contratista sobre cómo realizar el trabajo. Solo puede exigir que se cumpla con el resultado pactado. Entiendo. Y supongo que hay algunas diferencias importantes entre un contrato de trabajo y un contrato de obra o servicios. Sí, hay varias diferencias clave. Por ejemplo, en el contrato de trabajo, el trabajador recibe una remuneración periódica, mientras que en el contrato de obra o servicios, el contratista recibe un precio único por el trabajo realizado. O sea que el que labura en relación de dependencia cobra un sueldo todos los meses, mientras que el que hace la parrilla cobra una vez que la entrega. Exactamente. Otra diferencia importante es que el trabajador en relación de dependencia está protegido por la ST, mientras que el contratista no. O sea que el que labura para un jefe tiene más derechos que el que labura por su cuenta. Así es. La ST establece una serie de derechos y obligaciones para el trabajador y el empleador que no se aplican al contrato de obra o servicios. Buenísimo. Ahora tengo una idea más clara de la diferencia entre un contrato de trabajo y un contrato de obra o servicios. Pero hablando de derechos y obligaciones, ¿me podrías contar cuáles son los derechos y deberes de las partes en un contrato de trabajo? Claro que sí. La SC establece una serie de derechos y deberes tanto para el trabajador como para el empleador. Empecemos por los deberes comunes a ambas partes. Dale. ¿Cuáles son esos deberes? Algo así como las reglas del juego. Exactamente. El primer deber común es el de actuar de buena fe. Esto significa que ambas partes deben actuar con honestidad, lealtad y rectitud en todas las etapas del contrato de trabajo. O sea que no se vale mentir, engañar o hacer trampa. Exactamente. El segundo deber común es el de actuar con solidaridad y colaboración. Esto significa que las partes deben tener en cuenta los intereses de la otra parte y buscar soluciones que beneficien a ambos. O sea que no es una guerra. Se trata de encontrar un punto de equilibrio entre los derechos del trabajador y los del empleador. Así es. Y el tercer deber común es el de actuar con diligencia. Esto significa que ambas partes deben cumplir con sus obligaciones con el cuidado y la atención necesarios. O sea que el trabajador debe hacer bien su trabajo y el empleador debe pagar el sueldo a tiempo. Exactamente. Ahora pasemos a los derechos y deberes específicos del empleador. Vale. ¿Cuáles son los derechos del empleador? Puede hacer lo que quiera. No puede hacer lo que quiera. La ST establece límites al poder del empleador para proteger los derechos del trabajador. El principal derecho del empleador es el de dirigir la empresa y organizar el trabajo. Esto significa que el empleador tiene la facultad de dar órdenes a los trabajadores, establecer horarios de trabajo, asignar tareas, etc. Claro, si no sería un descontrol. ¿Y qué pasa con la facultad de modificar las formas y modalidades del trabajo? ¿Puede el empleador cambiar las reglas del juego cuando quiera? Esa facultad está limitada por la ST. El empleador puede introducir cambios en la forma de trabajar, pero no puede alterar los aspectos esenciales del contrato ni perjudicar al trabajador. O sea que no te pueden cambiar de puesto de la noche a la mañana ni bajarte el sueldo sin justificación. Exactamente. Y si el empleador abusa de esta facultad, el trabajador puede considerarse despedido sin causa o solicitar que se restablezcan las condiciones originales. Muy importante. Mejor tener en cuenta eso. ¿Y qué hay de las facultades disciplinarias del empleador? ¿Puede el empleador retar o sancionar al trabajador? El empleador tiene la facultad de sancionar al trabajador en caso de incumplimiento de sus obligaciones. Pero las sanciones deben ser proporcionales a la falta cometida y deben estar previstas en el contrato o en el reglamento interno de la empresa. O sea que no te pueden echar por llegar 5 minutos tarde. Exactamente. Las sanciones deben ser justas y razonables. Buenísimo. Y ya que hablamos de sanciones, ¿qué pasa con el control del trabajador? ¿Puede el empleador controlarlo todo el tiempo? Es como Big Brother en la oficina. No, la LCT establece algunos límites al control del trabajador. El empleador puede controlar el cumplimiento del trabajo, pero no puede invadir la privacidad del trabajador.
O sea que no te pueden poner cámaras en el baño ni revisar tu celular personal. Exactamente. El control debe ser razonable y proporcional a la finalidad perseguida. Menos mal. Y ya que hablamos de límites, el empleador tiene derecho a apropiarse de los inventos del trabajador. Si invento una máquina mientras trabajo, es del jefe. No, los inventos personales del trabajador son propiedad de éste, aunque los haya realizado durante su trabajo. Sin embargo, si el invento se deriva de los procedimientos de la empresa, la propiedad puede ser del empleador. O sea que si invento una nueva receta de milanesa en mi casa es mía, pero si la invento mientras trabajo en una fábrica de milanesas puede ser de la fábrica. Exactamente. La propiedad del invento depende de las circunstancias en que se creó. Interesante. Y ya que repasamos los derechos del empleador, pasemos a sus deberes. ¿Cuáles son? Solo pagar el sueldo y nada más. No, no solo eso. El empleador tiene una serie de obligaciones que debe cumplir para garantizar los derechos del trabajador. A ver. ¿Cuáles son esos deberes? Las responsabilidades del jefe. El primer deber del empleador, y uno de los más importantes, es el de pagar la remuneración al trabajador en tiempo y forma. La remuneración debe ser justa y acorde a la tarea realizada. O sea, nada de pagar en negro ni con vales de comida. Exacto. El salario debe ser en dinero y debe pagarse dentro de los plazos legales. Además, el empleador debe entregar al trabajador recibos de sueldo que detallen todos los conceptos que componen la remuneración. Claro, todo bien carito como el agua. ¿Y cuál es el segundo deber del empleador? Algo más allá del dinero. El segundo deber del empleador es el de proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable. Esto implica cumplir con las normas de seguridad e higiene, brindar los elementos de protección personal necesarios, capacitar a los trabajadores en materia de seguridad, etc. O sea que si laburo en una fábrica, el empleador me tiene que dar un casco, guantes, antiparras, todo lo que necesite para trabajar sin riesgo. Exacto. La seguridad del trabajador es fundamental y el empleador es el principal responsable de garantizarla. Muy bien. Y además de pagar el sueldo y cuidar la seguridad, ¿qué otra cosa tiene que hacer el empleador? Algo para que el trabajador no se aburra. El empleador también tiene el deber de dar ocupación efectiva al trabajador. Esto significa que el trabajador debe tener tareas para realizar que se correspondan con su calificación y categoría profesional. El empleador no puede tener al trabajador sin hacer nada o realizando tareas que no le corresponden. Claro, sería injusto que te contraten como chef y te pongan a lavar los platos. Exactamente. El trabajador tiene derecho a desarrollar sus capacidades y a realizar tareas que le permitan crecer profesionalmente. Buenísimo. Y por último, pero no menos importante, ¿qué me dicen del deber de respetar la dignidad del trabajador? Ese es un deber fundamental. El empleador debe tratar al trabajador con respeto, no discriminarlo, no acosarlo, no someterlo a tratos degradantes. O sea que el trabajo no puede ser un lugar de maltrato ni de humillación. Correcto. El trabajo debe ser un espacio donde las personas puedan desarrollarse plenamente sin miedo ni violencia. Perfecto. Ahora sí tenemos un panorama completo de los derechos y deberes del empleador. Pero me queda una duda. ¿Cuáles son los derechos del trabajador? Solo cobra el sueldo, y nada más. No para nada. El trabajador tiene una serie de derechos que la LCT protege y que el empleador debe respetar. A ver. Contame cuáles son esos derechos que tanto nos interesan a los laburantes. Como mencionamos antes, los derechos del trabajador son la contracara de los deberes del empleador. Si el empleador tiene el deber de pagar la remuneración, el trabajador tiene el derecho a percibirla. Si el empleador tiene el deber de proporcionar un ambiente seguro, el trabajador tiene el derecho a trabajar en un ambiente seguro. Y así sucesivamente. Entiendo. Es como juego de espejos. Exactamente. Pero además de esos derechos básicos, el trabajador tiene otros derechos importantes como el derecho a la igualdad de trato, el derecho a la libertad sindical, el derecho a la capacitación, el derecho a las vacaciones, etc. Un montón de derechos. ¿Nos podrías contar un poco más sobre algunos de ellos? Claro que sí. Empecemos por el derecho a la igualdad de trato. Este derecho implica que el empleador no puede discriminar al trabajador por su sexo, raza, religión, orientación sexual, ideas políticas, etc. Todos los trabajadores deben ser tratados de la misma manera, sin privilegios ni diferencias arbitrarias. O sea que en el laburo no hay lugar para los prejuicios ni para la discriminación. Exactamente. Hablando de derechos colectivos, el derecho a la libertad sindical es otro derecho fundamental del trabajador. Este derecho implica que los trabajadores pueden afiliarse al sindicato que quieran participar en actividades sindicales y elegir a sus representantes. Claro, la unión hace la fuerza. Y hablando de fuerza, ¿qué me dicen del derecho a la capacitación? El empleador tiene la obligación de capacitar a sus trabajadores. Sí, el empleador tiene el deber de brindar a sus trabajadores las herramientas y los conocimientos necesarios para que puedan realizar su trabajo de forma eficiente. Esto puede incluir cursos de formación, talleres, pasantías, etc. O sea que el empleador no solo te tiene que dar un trabajo, sino que también te tiene que ayudar a crecer profesionalmente. Exactamente.
Y hablando de crecimiento, el derecho a las vacaciones es otro derecho fundamental del trabajador. Las vacaciones permiten al trabajador descansar y reponer energías para volver al trabajo con más fuerza. Esas son las mejores noticias que escuché en todo el día. Y ya que hablamos de descanso, ¿cuáles son los deberes del trabajador? Así como el empleador tiene derechos y deberes, el trabajador también. Claro, todo derecho implica una responsabilidad. Exactamente. El primer deber del trabajador es el de cumplir con las tareas asignadas por el empleador. El trabajador debe realizar su trabajo con diligencia y responsabilidad, poniendo todo su esfuerzo y capacidad para lograr los objetivos de la empresa. O sea que no se puede ir a trabajar a dormir la siesta. Ajá. No para nada. El trabajo implica esfuerzo y dedicación. El segundo deber del trabajador es el de obedecer las órdenes del empleador. Las órdenes deben ser lícitas y relacionadas con el trabajo, por supuesto. Claro, como decíamos antes, el empleador tiene la facultad de dirigir el trabajo, pero no puede dar órdenes arbitrarias o ilegales. Exacto. El trabajador tiene el deber de obedecer las órdenes que se le den, siempre y cuando sean razonables y no atenten contra sus derechos. Entiendo. Y además de laburar y obedecer, ¿qué otra cosa tiene que hacer el buen trabajador? El trabajador también tiene el deber de guardar fidelidad al empleador. Esto implica no divulgar información confidencial de la empresa ni realizar actividades que perjudiquen sus intereses. O sea que no puedo ir a contarle a la competencia los secretos de mi empresa. Correcto. La fidelidad es un deber importante en la relación laboral. El trabajador debe ser leal a su empleador y proteger sus intereses. Y por último, pero no menos importante, ¿qué me dicen del deber de cuidar los bienes de la empresa? Ese es otro deber importante. El trabajador debe cuidar los bienes de la empresa como si fueran propios. No debe dañarlos, destruirlos ni usarlos para fines personales. Claro, si rompo una herramienta de la empresa, tengo que pagar el arreglo. En general, sí. El trabajador es responsable por los daños que cause a los bienes de la empresa, ya sea por negligencia o por dolo. Muy importante. Ahora sí tengo un panorama completo de los deberes del trabajador. Pero me queda una duda, ¿qué pasa con la registración del contrato? ¿Es obligatoria? ¿Sirve para algo? La registración del contrato es fundamental. Es la manera en que la relación laboral sale a la luz y se formaliza. El empleador tiene la obligación de registrar al trabajador desde el primer día en el Sistema Único del Registro Laboral, más conocido como SORREL. ¿Y qué pasa si no me registra? ¿Qué pierdo? Si no te registran, estás en lo que se llama trabajo no registrado. Perdes acceso a una gran cantidad de beneficios como la jubilación, la obra social, el derecho a cobrar indemnización por despido, entre otras cosas, y además el empleador se expone a multas y sanciones bastante fuertes. Wow, mejor estar registrado entonces. ¿Y este SORREL cómo funciona? Es un sistema online muy fácil de usar. El empleador solo tiene que ingresar los datos del trabajador y del contrato, y el sistema genera un comprobante de registro. Todo queda digitalizado y transparente. Buenísimo. Entonces ya sabemos para qué sirve el contrato, cuáles son sus partes, cómo se prueba, qué derechos y obligaciones tenemos y la importancia de estar registrados. Menuda masterclass nos dimos hoy. Sí, la verdad que cubrimos un montón de temas. Espero que les haya servido para entender mejor cómo funciona el mundo laboral en Argentina y sobre todo para que puedan defender sus derechos. Totalmente. Ahora entiendo mucho mejor mis derechos y obligaciones como trabajador. Muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. El placer fue mío. Siempre es gratificante poder ayudar a la gente a comprender sus derechos. Y a vos que nos escuchás, te invitamos a que compartas este episodio con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo. Que todos sepan cómo funciona la cosa en el laburo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.